Son las 9 de la mañana con 43 minutos, 9 de la mañana, 43 minutos. Ya estamos conectados con nuestras diferentes plataformas en las redes sociales y tenemos en pantalla ya al doctor Alejandro Cardona Herrera, a quien le agradecemos porque este tiempito nos va a permitir conversar con él algunos temas que nos atañen a la realidad nacional, a esto que aún todavía está con incertidumbre, se hace o no se hacen las elecciones judiciales y hasta dónde nos puede afectar o no, cuáles son las resoluciones que se están dictando y cómo podemos nosotros entenderlas, cómo podemos comprenderlas como ciudadanos comunes, ¿no? Porque para nosotros simplemente se hace o no se hace. Pero ¿cuáles son los pormenores? ¿Cómo está llevándose a cabo o cómo se va a llevar a cabo en sus procedimientos correctos, en sus procedimientos legales? Doctor Alejandro, muy buenos días, gusto de saludarlo y gracias por estar aquí sentado con nosotros en el estudio de la radio. Bienvenido. Buenos días, don Darío. Muchas gracias, como siempre, por cedernos este espacio para tocar estos temas tan trascendentales para la sociedad. Doctor, resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y elecciones judiciales. ¿Se hacen, no se hacen? ¿Hasta dónde estas resoluciones son correctas? Porque el Tribunal Constitucional dice tiene que volverse a la Asamblea. Otra vez, mire, otra vez con este tema, ¿no? Seguimos, como ya habíamos hablado tantas veces, ¿no? Con esta judicialización de la política, esta especie de lucha de poderes o conflicto de poderes públicos, ¿no? Donde tal parece que hay una intromisión, por lo menos así se interpreta desde afuera, en este caso de lo que es el Tribunal Constitucional hacia el órgano electoral. Otra vez decidiendo el Tribunal Constitucional que se retrotraigan etapas del proceso electoral, en este caso dejando, mire, desierta la convocatoria para algunos departamentos, entre los que está por supuesto Santa Cruz, ¿no? Y también algo muy relevante y que ha merecido mucha atención mediática ha sido el auto constitucional, que definitivamente parece poner los clavos, si me permite el término, del ataúd al tema de la reelección indefinida, ¿no? Que ha sido también muy mediático estos días. Correcto. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Van a cumplir? ¿No va a cumplir? El Tribunal Supremo Electoral ha manifestado una posición y ha dicho, nosotros seguimos en el proceso eleccionario. Se va a llevar a cabo porque no podemos estar. Esto está a destiempo. El punto principal que dice el Tribunal Supremo Electoral es que el Tribunal Constitucional Plurinacional no consideró esa parte, el destiempo en el que se ha emitido esta resolución. Claro, es una decisión política, evidentemente por los efectos que conlleva, ¿no? Esta decisión del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que hay una serie de detalles jurídicos que muchas veces se desconocen, pero que inevitablemente tienen que aplicarse, ¿no? Al final uno tendría que preguntarse también por qué hay esta constante intromisión, por qué esta constante paralización por parte del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que jurídicamente está configurado de esa manera, ¿no? Lamentablemente estas decisiones tienen un efecto político, pero por supuesto que tienen también un apoyo jurídico, sobre todo. No olvidemos que al final todas estas decisiones se han tomado, como decíamos anteriormente, a través de medidas cautelares de suspensión, cautelarmente otra vez se continuó con el proceso, y finalmente ahora sí tenemos una decisión que no es cautelar, sino una decisión, podríamos decir, firme, ¿no? Y todas las sentencias constitucionales, por mandato de la misma Constitución, tienen que cumplirse con carácter obligatorio, son vinculantes, por eso se dice, ¿no? Y bueno, aquí el Tribunal Electoral fija una posición, por supuesto, en base a su calendario. Ellos tienen ya una serie de, como decíamos, de etapas que han transcurrido en el proceso. Se ha publicado el calendario electoral. Tenemos una fecha que, si no recuerdo mal, es para el 15 de diciembre y, por supuesto, esta decisión va a tener consecuencias, ¿no?, en este proceso electoral. Sé que han tenido una reunión política, eminentemente política, y que obviamente han optado por continuar, pero el Tribunal Constitucional en este punto jurídicamente ha dejado desierta la convocatoria, ¿no? Entonces, eso significa que se vuelve a la Asamblea, ¿no?
Doctor, ¿cómo nos podría afectar a nosotros en caso que no haya elecciones judiciales? Mire, lo que yo considero es que si hay si se declara desierta la convocatoria para ciertos departamentos, estamos en una situación donde algunos departamentos van a poder elegir y nosotros, por ejemplo, Santa Cruz, no. De tal suerte que podríamos estar con magistrados anteriores y magistrados nuevos. O sea, es complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente bajo el mismo criterio de la continuidad del servicio público, en este caso judicial, los magistrados de los departamentos donde se declaró desierta la convocatoria tendrían que continuar ejerciendo sus funciones. Eso significa que vamos a tener, como le decía, una suerte de magistrados elegidos eventualmente y magistrados que vienen de la anterior gestión y que se han autoprorrogado. Y algunos de ellos ya renunciaron, doctor. Claro, algunos ya han renunciado, ¿no? Y el primero precisamente fue el de Santa Cruz, que ese fue el primero que renunció y fue tras que cumplió el mandato, ¿no? Que fue el magistrado, que ahora está la magistrada Isidora, si no me equivoco, la doctora Isidora, es la que lo reemplazó, ¿no? Lo sustituyó. Se han sucedido más renuncias, por supuesto, pero es que esto ya llega a un punto en el que estamos destruyendo por dentro el aparato estatal, se está destruyendo las instituciones del Estado y estamos, por supuesto, en una incertidumbre. Ahora, ante esta situación, el Poder Judicial, si estamos ahora mal, sí, ¿cómo vamos a estar más adelante, doctor? Imagínense, ¿no? Es que precisamente la elección judicial, ¿qué finalidad cumple? Darle legitimidad a estas autoridades. Si tenemos autoridades que no han sido elegidas o cuyo mandato ya ha vencido y se han autoprorrogado, por supuesto que a los ojos de la ciudadanía esto les resta legitimidad, ¿no? Y sus decisiones siempre van a estar envueltas en polémica porque muchos consideran que inclusive son nulas. Perfecto. ¿Hay algunos puntos que usted quisiera tocarlos sin que le pregunte primero? Claro que sí, mire. Por favor, adelante. Precisamente me parece muy interesante a propósito de la elección, ¿no? También el tema de la reelección indefinida que teníamos configurada a través de una sentencia constitucional 2017. El 1 de noviembre o 1 de noviembre se ha publicado el auto constitucional 83/2024. Este auto constitucional es importante entenderlo. Es una complementación y enmienda de la sentencia constitucional 1010/2023. ¿Qué sucede? Para que se comprenda mejor, pasa que un diputado actual se consideró lesionado en sus derechos por la sentencia 1010/2023. Esta sentencia 1010 es la que determinó que la reelección ya no es indefinida como se había establecido por el tribunal del 2017. Esta resolución, doctor, la 1010, es decir, estableció, aclaró lo que está señalado en la Constitución. Claro. ¿Así es? Claro, imagínense lo paradójico no que hay suena. reelección. Pasa que el 2017, indefinida. el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Que el artículo 168, lo dice claramente, permite la reelección continua por una sola vez. Claro. Así lo dice, ¿no? Textualmente. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional del 2017 para decir, no, aquí hay reelección indefinida? Básicamente se dijo de que era un derecho humano el elegir y ser reelegido. Pero ¿en base a qué lo hicieron? Que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecía con carácter más amplio el derecho a ser elegido. Y básicamente este artículo todavía señala, que no se pueden imponer más restricciones que aquellas en razón de la edad, ¿no? De los requisitos establecidos por la propia ley. Es decir, que al limitar el artículo 168, sin establecer un motivo, digamos, se estaba vulnerando el derecho político a ser elegido. Bajo ese criterio, el tribunal dijo, no, aquí se tiene que aplicar con carácter preferente la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece con carácter más amplio el derecho a ser elegido, y no la Constitución. Imagínense lo que quiere decir esto. Prácticamente han declarado inconstitucional la propia Constitución. ¿Se da cuenta de la interpretación forzada a la que han llegado? O sea, que la Constitución no era constitucional. Resulta que era contraria, además, una aberración. Una aberración. Entonces, ¿qué es lo que hace? El 2021 la República de Colombia, no Bolivia, porque claro, las autoridades bolivianas no lo iban a hacer, la República de Colombia pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es la única que puede interpretar la Convención Americana.
no el Tribunal Constitucional. Y le dice, queremos que usted verifique básicamente si el texto constitucional de Bolivia es compatible, ¿sí?, con el artículo 23. En base a esa opinión consultiva, la Corte Interamericana del año 2021 dice, definitivamente el permitir una reelección indefinida va en contra de la representación democrática. Y eso implica que una persona se va a anquilosar en el poder, generando un perjuicio para el bien común. Eso es lo que dijo la Corte Interamericana. En base a este criterio es que el actual Tribunal Constitucional, con la sentencia constitucional 1010-2023, dice, bueno, ahora sí que tenemos un criterio de la Corte Interamericana, dejamos sin efecto básicamente el criterio de 2017 y establecemos que no se puede ser reelegido más de 2 veces. Pero además añade algo, no solamente que se puede ser elegido solo una vez, sino que puede ser de forma continua o discontinua. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, me postulo alcalde, un ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo estar mis 5 años, postular para otros 5 años de forma continua, o puedo descansar un periodo y postular el siguiente, ¿no? Pero solamente 2 veces, de manera que no se superen los 10 años. Puede ser continua o discontinua. O discontinua. Es decir, o puede ser los 10 años continuos, o puede ser 5 años primero y de aquí a un tiempo. Exactamente. Ese ha sido el criterio correcto que fijó la sentencia 1010-2023. ¿Qué hace ya a través de este auto constitucional 83-2024? Aclara, complementa esa sentencia del año pasado, añadiendo, fíjese lo siguiente, nosotros debemos tomar en cuenta, y lo hemos vivido el 2019, que conforme al artículo 169 de la Constitución hay una sucesión presidencial, ya sea por renuncia, muerte, sentencia penal ejecutorial, etcétera, etcétera, que señala que a falta del presidente asume el vicepresidente, a falta del vicepresidente asume el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? En ese orden va. ¿Qué sucede? Que este tribunal aclara también que si una persona ocupó el cargo, por ejemplo, de presidente, ¿no? Dos periodos, 10 años, ¿no? Y resulta que le toca por sucesión asumir, imagínense que este presidente después termina siendo presidente de la Cámara de Senadores, y por una sucesión le toca asumir por tercera vez. Aclara este punto y dice que también está impedido, porque no vaya a ser que por otras vías constitucionales esta persona termine asumiendo 3 veces, 4 veces. Es decir, se postula para presidente primero y luego las 2 continuas. Claro. Pero se quiere postular para vicepresidente y luego el presidente renuncia y vicepresidente asume. Eso tampoco es lo correcto, es lo que nos está explicando. Exactamente, es decir, que no utilicemos el mismo sistema para vulnerarlo prácticamente, ¿no? Entonces, perfecto. Eso es lo que aclara el Tribunal Constitucional y añade algo más, que de igual manera, si el presidente no cumpliese los 5 años, yo tomo el caso del presidente, pero es que esto se aplica por si acaso al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial y al órgano electoral. Es decir, esto se aplica a todas las autoridades de cada uno de los poderes públicos. Pero en el caso del presidente, si el presidente, por ejemplo, como sucedió en el 2019, no cumpliese todo el mandato de los 5 años, ¿no? Imaginemos que renuncia al tercer año de mandato. ¿Esto supondría que puede volver a postularse una tercera vez porque no completó el segundo mandato? Esa era otra pregunta que complementó actualmente el Tribunal Constitucional y que señaló al respecto, que aun cuando no cumpliese todo el mandato, ¿no?, de los 5 años, se debe tomar como uno completo. De manera que tampoco recurramos a otras vías de renunciar antes de los 5 años para seguir postulando. Como lo hizo Bukele prácticamente en El Salvador, ¿no? Él renunció para poder postular otra vez. Perfecto. Doctor, ¿desde cuándo se aplican esos dos o esta norma para tomar en cuenta los 2 periodos, ya sea continuo o discontinuo? ¿Desde qué año? Mire, este auto también ha hablado sobre este punto y ha señalado, basado en otras sentencias constitucionales, que las sentencias constitucionales o la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional tiene efecto retroactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a afectar absolutamente a todos aquellos que hubiesen ocupado un cargo anteriormente en cualquiera de los órganos del poder público. O sea, que alcanza sus efectos hacia atrás, retroactivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de que no alcance retroactivamente es en materia penal cuando afecta, por ejemplo, a un imputado, ¿no?, con un delito. Porque hay un principio, ¿no?, que se dice, de hecho, que es el indubio pro reo, se llama, ¿no?, que no puede afectar retroactivamente una nueva ley, tampoco la jurisprudencia,
a alguien que ha sido condenado o imputado por un delito, ¿no? Siempre tiene que favorecerle a la ley, no perjudicar. Salvo esto, se aplica de forma retroactiva. Esto quiere decir que aquellos que hubiesen inclusive ejercido funciones, imaginemos, antes de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, también se ven afectados por este auto. Claro, correcto. Es decir, que imaginemos que ya no pueden postular tampoco. Esto aplica para presidente, para diputados, senadores, para gobernadores, asambleístas, exacto, para alcaldes, concejales. Para todos, absolutamente para todos. Para todos. Sí. Es decir, es retroactiva en esta parte. Es retroactivo, no pueden volver a postular para un cargo para el que han ejercido ya 2 periodos, de forma continua o de forma discontinua. Es decir, que ahora les va a caer a todos. Absolutamente a todos, claro. Como decía, al final las sentencias constitucionales son vinculantes para todos. Y como tienen efecto retroactivo en este caso, por supuesto que tienen que ser acatadas absolutamente por todos. El tema es que no haya continuidad, o sea, prorrogado, en realidad. Claro. En todos los niveles. Claro, es que nosotros debemos entender, no se puede señalar que hay un derecho político de forma aislada, ¿no? Es decir, no es mi derecho. No olvidemos que los derechos políticos se ejercen para el bien común. Entonces, conceptos como democracia, alternancia de poder, no pueden quedar fuera de este derecho, no puede quedar este derecho aislado. Por ese motivo es que la Corte Interamericana señaló precisamente eso y lo recogió el actual tribunal, que el ejercer de forma continua o discontinua, pero no más de 10 años, porque esa fue la voluntad del constituyente, supone que se garantiza la democracia, la alternancia de poder, el bien común, y lo dice textualmente, y se evita un anquilosamiento en el poder, ¿no? O que una sola persona capte los poderes con carácter exclusivo, ¿no? Aquí hay una consulta, doctor. ¿Esta resolución no se aplicaba después del 2009? No, es que se aplica con carácter retroactivo. Es lo que digo, para atrás. Sin vuelta. De aquí para adelante, pero también para atrás, ¿no? No, salvo que cambiase el criterio como pasó con el 2017. Porque precisamente el que impulsa esta complementación y enmienda era un diputado que actualmente es diputado y en el periodo 2015 había sido diputado suplente. Entonces él señala, me han vulnerado los derechos, pido que aclare, ¿no? Porque él entiende que no va a poder postular. Claro. Y también el tribunal dice que inclusive aquellos que han sido elegidos como suplentes, se toma como si hubiesen cumplido un mandato constitucional, o sea, que también les alcanza. Esto tiene efecto retroactivo. Todas las sentencias tienen un efecto retroactivo y el tribunal puede cambiar de criterio. Por eso le digo, respondiendo a la pregunta, salvo que el tribunal más adelante cambiase de criterio, esto tiene efecto retroactivo. Si cambia de criterio más adelante, también va a tener efecto retroactivo. Así funciona. Así funciona. Sí o sí, entonces les va a afectar. Les va a afectar, por supuesto que sí. A este diputado no hubo otra solución. No, él pidió la complementación, se le complementó y le dijeron prácticamente usted no puede volver a postular para diputado. Lo mismo, ¿no? Claro. Y en el caso de órgano judicial, por ejemplo, pueden volver a postular por otro periodo igual a 6 años, pero no dentro del mismo órgano. Claro. ¿No? Es decir, si yo postulo para el Tribunal Supremo de Justicia, puedo volver a postular, pero ya no al Tribunal Supremo, por ahí al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, eso también ha sido los alcaldes a concejales, los concejales a alcalde, en este caso nuestro. Claro. Los asambleístas gobernador a asambleísta. No, ellos sí, porque se entiende que el gobernador, por ejemplo, forma parte del órgano ejecutivo y el asambleísta del órgano legislativo. Correcto. Un asambleísta puede ser asambleísta por 2 periodos continuos o discontinuos, y no más allá, claro, pero sí puede pasar al órgano ejecutivo, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre que no sea el mismo cargo. ¿Van a tener que mover el tablero, doctor? Yo creo que sí. Algo así como sucedió en Argentina, ¿no? Que Cristina Kirchner terminó siendo vicepresidenta, ¿no? Es que al final siempre hay maneras, no quiero decir de evadir, ¿no? Pero por supuesto que esto genera un movimiento político interno, ¿no? Al final tampoco perdamos de vista que hay mucha gente que se dedica prácticamente, ha hecho de la política su forma de vida, ¿no? Hay que decirlo.
Entonces seguramente van a encontrar otra forma de acomodarse políticamente. Esto va a permitir, y uno de los propósitos tal vez, doctor, es la renovación. ¿Ese es el espíritu de la ley? Yo quiero pensar que sí, sacando conclusiones más políticas, ¿no? ¿O es que es para sacar nomás cierto rival? Seguramente algo hay también de eso, ¿no? No, es que en política se puede dar de todo, ¿no? Al final, fíjese, lo positivo de esto, quiero entender, es que va a haber una renovación un poco forzada, ¿no? Pero por lo menos va a haber una especie de renovación. Pero también nosotros vamos a ver de pronto gente que habiendo ocupado un lugar en un órgano del poder público va a terminar en otro. Se van, como se dice, a reciclar, quizá, ¿no? Algunos, ¿no? Quizá algunos. De aquí a unos años ya veremos si realmente fue así, pero yo creo que va a suceder. Ese va a ser la consecuencia de esto, ¿no? ¿Es saludable, doctor, esto? Es saludable para una democracia, porque al final, así como conceptos como la separación de poderes, ¿no? El tema de la alternancia de poder creo que siempre es saludable, ¿no? No podemos perder de vista que si bien al final postular a un cargo no necesariamente supone que lo van a elegir y va a copar el poder eternamente, tiene consecuencias. Es decir, una persona que está en el poder mucho tiempo, por supuesto que va generando influencia en todo el sistema. Entonces, si una persona está continuamente, ¿no? Postulando al mismo cargo, va a empezar a copar poco a poco y más con el paso del tiempo todos los poderes públicos. O sea que creo que es saludable para una democracia. Al menos yo siempre lo pensé así y más bien que ahora el tribunal lo recogió, ¿no? Doctor, el precio que se está pagando es caro porque algunos lo van a tener que pagar al comienzo para poderlo comprender y aplicar de aquí en adelante. Sí. Porque cuesta la aplicación primero. Claro. Al comienzo. Por lo menos ya el tribunal, el órgano electoral, también se ha pronunciado y ha dicho que va a respetar esa sentencia, ese auto constitucional. ¿Lo manifestaron? Sí, lo manifestaron que ellos van a respetar, es decir, que en este caso sí van a acatar. Ahí sí que no hay pelea, ¿no? Ellos van a acatar que no se puede postular indefinidamente, ¿no? Doctor, yo quiero agradecerle a usted porque realmente es algo interesante. Vamos a estar a la expectativa, vamos a seguir convocándolo a usted porque aún todavía no hay nada cierto, pues, ¿no? O algo que dé tranquilidad todavía si se hace o no se hacen las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho sí van a haber elecciones judiciales, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho paren, hagan de nuevo en esto y se van a cumplir en cierto departamento. Ahora usted nos ha puesto en contexto lo que podría suceder en caso de que en el caso de Santa Cruz no podamos elegir todavía, entonces nos afecta mucho. Claro, porque volvemos a cero, se tiene que hacer una nueva convocatoria, por lo menos tal y como lo ha planteado el tribunal, y por supuesto que esto nos afecta a nivel departamental. Pero bueno, esperemos que las cosas se solucionen, que haya voluntad política, que es lo que más se necesita también. ¿Tiene voluntad política este tema? Me parece que sí, porque más allá de que hay que cumplir la sentencia constitucional, el tema de las convocatorias, el trabajo que tiene que desarrollar cada comisión dentro de la asamblea va a ser fundamental si es que se quiere cumplir con los plazos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrolla en el paso de estos días. Perfecto. Quiero agradecerle nuevamente, doctor. Gracias por